Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a la segunda parte del vídeo de lo que es la resolución del examen bimestral. En esta ocasión, los últimos tres ejercicios tratan acerca de la medida de segmentos de rectas, la clasificación de triángulos mediante sus lados e inclusive lo que son las propiedades de los ángulos internos y externos de los triángulos, ¿verdad? En este ejercicio, pues en el primero de los últimos tres restantes nos está pidiendo que encontremos la medida del segmento de recta AC, aclarando que el punto B se encuentra localizado entre ellos, es decir, entre el punto A y el punto C. Si AB es igual a X menos 5 y BC igual a 3X más 2 y AC es igual a 6X menos 23. Siempre es muy conveniente que esa información que está escrita en palabras, pues hombre, que nosotros lo podamos expresar con la imagen. Es decir, tenemos los puntos A, B y C. Ya sabemos que A y C son los extremos, puesto que el mismo problema nos está aclarando que B se encuentran localizados entre ellos. Y como puede notar usted, AB, mire, X menos 5, BC 3X menos 2, y todo el segmento de recta AC, mire, 6X menos 23. Ok, vamos a empezar por resolver este ejercicio que es muy sencillo. Vamos a colocar el postulado de la suma de segmento de recta. Me dice que el primer postulado del segmento AB más la suma del segmento CB es exactamente igual a todo el segmento de recta AC. Eso es lo que nos está diciendo el postulado de los segmentos de recta. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir. ¿Cuánto vale AB? Ya sabemos que AB mide X menos 5. Más, ¿cuánto vale CB? 3X más 2. Igual a AC, que es todo el segmento de recta, que equivale a 6X menos 23. Términos semejantes. 3X más 1X son 4X. Negativo 5 más 2, obviamente esto nos da negativo 3. Equivalente a 6X menos 23. Podemos agrupar las variables X en un lado, es decir, en el lado izquierdo. 4X menos 6X sería exactamente igual a negativo 23. Este 3 que está restando pasaría a sumar. O sea que 4 menos 6 nos quedaría negativo 2X y menos 23 más 3, eso sería menos 20. Por ende, este 2 que está multiplicando pasaría a dividir y negativo 20 entre 2, podemos concluir que el valor de X vale 10 unidades. ¿Ok? Pero el problema no me está pidiendo cuánto vale X, sino que nos está diciendo, ok, necesitamos conocer cuánto mide el segmento AC, pero obligatoriamente tendríamos que localizar este punto. Ahora podemos reemplazar la ecuación AC, que sabemos de buena fuente que mide 6X menos 23, y ahora pues podemos cambiar el valor de la variable conocida, es decir, 6 por 10 menos 23. Por lo tanto, 6 por 10 sería 60. A 60 le quitamos 23. Si solo fuera 20, fuera 40. Pero le quitamos 3 más, nos quedaría 37. De manera que esta es la simple y sencilla resolución del ejercicio número 4. Conclusión, aunque no nos piden el valor de X, nos dio 10, pero el segmento de recta vale 37. Y si usted quiere conocer cuánto valía AB, muy fácil, a 10 le quito 5, esto sería 5 unidades, si lo queremos ver de esta manera. Y si queremos conocer el sobrante, 3 lo multiplicamos por 10 es 30. A 30, pues le sumamos 2, nos quedaría 32. Y mire, y con eso tendríamos la distribución de ese segmento de recta, totalizando un valor de 37, puesto que 5 más 32 es 37. Y con eso podemos comprobar el ejercicio número 4. Bueno, en el ejercicio número 5 nos está diciendo que clasifiquemos el triángulo PQO mediante sus lados.
De hecho, el punto P tiene coordenadas menos 1,2, el punto Q 6,3 y el punto O pues 0,0. Y nos dan pues ya la figura ilustrada en el plano cartesiano. Recordemos que para clasificación de los triángulos mediante sus lados existen tres tipos. Tenemos el triángulo escaleno, que se supone que es un triángulo cuya medida de sus tres laterales son totalmente diferentes. Tenemos el triángulo isósceles, que al menos dos de sus tres lados serían congruentes. Y finalmente, el equilátero, que las medidas de sus tres lados tienen que ser iguales. ¿Para qué nos sirve el dibujo? El dibujo nos sirve para orientar más o menos qué tipo de respuesta tendríamos en este ejercicio. En este caso, hay un claro indicio que podría ser cualquier tipo de triángulo, con excepción de un equilátero. ¿Por qué? Porque no se necesita ser gran genio científico para usted pueda notar la figura en que este segmento se mira más corto que estos dos. De manera que, obviamente, el triángulo equilátero no puede ser, pero jamás, ni volviendo a nacer, ese triángulo sería equilátero. La pelea está entre si este fuera un triángulo isósceles o un triángulo escaleno, porque aparentemente pareciera que este lado es levemente más largo que este. Parece que el comportamiento se tratase de un escaleno, pero podría ser un triángulo isósceles. Ahora, como la vista a veces nos puede engañar, la mejor manera de comprobarlo es buscando las distancias. Recordemos que la formulita de distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Como primer punto, pues tenemos que buscar esas distancias. La primera sería, bueno, puede empezar con cualquiera. Podemos empezar con la distancia PQ, si usted lo prefiere. Raíz cuadrada, en este caso sería 6 menos por menos da más, 6 más 1 al cuadrado. Y el otro sería 3 menos 2 al cuadrado. Es decir, la distancia PQ es la raíz cuadrada de 6 más 1, 7 al cuadrado, 49. 3, 3 menos 2 es 1. Y 1 al cuadrado nos da 1. De manera que la distancia PQ sería raíz cuadrada de 50. Puede dejarlo así o racionalizarlo. Recordemos que 50 no tiene raíz cuadrada exacta, pero 50 es el producto de multiplicar 25 por 2 y la raíz cuadrada de 25 es 5, de manera que la distancia PQ usted puede dejarlo como 2, o mejor dicho 5 raíz cuadrada de 2. O si lo prefiere, puede utilizar el valor del decimal. En ese caso, pues no va a haber ningún problema. Ahora, ¿qué otra distancia podemos encontrar? Podemos buscar la distancia de PO, distancia PO. Estamos haciendo de diferentes colores para que usted pueda identificarlos. Distancia PO, en este caso sería 0 más 1 al cuadrado. ¿Por qué más 1? Porque menos por menos da más 0 menos 2 al cuadrado. Entonces la distancia PO, vamos a saltar algunos pasos para ahorrar espacio. 0 más 1 es 1, 1 al cuadrado es 1, más 0 menos 2 es menos 2 al cuadrado es 4, de manera que PO, la distancia PO nos daría raíz cuadrada de 5. Entonces, mire, aquí prácticamente estamos ratificando que el triángulo no puede ser equilátero, porque ya vimos que distancia PQ es 5 raíz de 2 y distancia PO es raíz cuadrada de 5. Entonces no son iguales, o sea que este lado de aquí lo vamos a escribir para hacerlo más práctico. Esto mide 5 raíz de 2
Esto simple y sencillamente mide raíz de 5 al momento que la hora de la verdad, en este caso vendría siendo la distancia de QO o de OQ, como usted lo quiera llamar. Si da el mismo 5 raíz de 2, podríamos estar hablando que este es un triángulo isósceles, pero de no ser así, podría ser un triángulo escaleno, pero imposible decir que este va a ser un triángulo equilátero. De manera que vamos a finalizar la distancia, en este caso sería QO. Vamos a hacerlo algo más rápido, sería 6 menos 0 al cuadrado más 3 menos 0 al cuadrado. Lo hacemos un poco rápido, puesto que, bueno, está un poquito pegado, muy feo. Vamos a poner por aquí. Por aquí lo vamos a poner. Distancia de QO, raíz cuadrada de 6 menos 0 al cuadrado más 3 menos 0 al cuadrado. Es decir, 6 menos 0 es 0 y, perdón, 6 menos 0 es 6, 6 al cuadrado viene siendo 36, más 3 menos 0 es 3, al cuadrado es 9, distancia QO es raíz cuadrada de 45. Este raíz de 45 no tiene raíz de cuadrada exacta, pero podemos escribir en la forma simple radical, que es como multiplicar 9 por 5. Y la raíz cuadrada de 9 es 3, de manera que la distancia QO sería 3 raíz cuadrada de 5. Entonces, ¿qué podemos concluir? Vamos a trazar una pequeña división entre estos para distinguirlo entre el problema 1 y el problema número 2. Bueno, 5 raíz de 2, raíz cuadrada de 5 y 3 raíz cuadrada de 5 definitivamente son tres valores completamente diferentes. Pudo haber usado decimales también, pero con solo ver que esta forma de simplificar son diferentes, podemos decir que este triángulo, sin duda alguna, es escaleno. ¿Por qué es escaleno? Porque sus tres lados son diferentes. Como puede ver usted en la figura, estamos marcando los tres valores. Es totalmente diferente uno del otro. Es decir, la distancia de PQ es 5 raíz de 2, la distancia de P a O es raíz de 5, la distancia de Q a O es 3 raíz de 5. Prácticamente los tres lados son completamente diferentes. De manera que podemos concluir que el bendito triángulo es escaleno. Bueno, y ahora pues vamos a resolver el último ejercicio, ¿verdad? Tenemos un poco pegado, más que todo por cuestiones de espacio, pero vamos a tratar de hacer la mejor manera posible. Nos está pidiendo que encontremos el valor de la variable X y obviamente la medida de cada ángulo. Bueno, la parte más fácil es encontrar el ángulo exterior. Recordemos el teorema que nos dice que el ángulo externo, es decir, en este caso, 5x menos 10, que es el ángulo externo, va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos consecutivos, es decir, 3x más 40. Juntando, un poquito voy a saltar los pasos por cuestión de espacio. Este 3 que está restando, sumando pasaría a restar. 5 menos 3 son 2x. Este 10 que está restando pasaría a sumar, igual a 40 más 10, 50, de manera que el valor de X sería de 25 grados. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que este ángulo de 3x grados, a reemplazarlo por 25, 25 por 3 son 75. ¿Qué quiere decir con eso? Significa que este ángulo de acá, al multiplicar 25 por 5, 5 por 5, 25, 5 por 2, 10 y una 11 serían prácticamente 115. Sería 115 grados. Vamos a corroborar. ¿Por qué? Multiplicamos 5 por 25 y el resultado le quitamos 10. Perfecto, sería 115 grados.
Ahora nos pide la medida del ángulo 1. Es muy fácil. O hacemos dos cosas. O utilizamos el teorema que la suma interna de los tres ángulos internos de un triángulo son de 180, o sumamos el más fácil, que el ángulo 1 sería igual a la resta de 180 grados menos el exterior, que es de 115 grados. Y al final el resultado va a ser el mismo, es decir, 180 menos 115, entonces el ángulo exterior, perdón, el ángulo 1 vendría de 65. Y ahí tendríamos la respuesta. Este ángulo de aquí, 25 por 3 son 75. El ángulo 1 mide 65, el ángulo externo 115. ¿Quiere comprobar si es correcto? Bueno, si sumamos 75 más 40, prácticamente estamos hablando de 115. Más 65 sería 180. Ok, y 180 menos 100, menos 65, pues prácticamente sería 115. Y de esa manera tendríamos resuelto el inciso A de este triángulo. Es relativamente fácil. Vamos a hablar de la parte B, estos triangulitos de acá. Observe muy bien. Aquí hay una congruencia. Este ángulo de aquí mide lo mismo. Este ángulo de aquí mide lo mismo. Por lo tanto, aquí tenemos dos ángulos. Aquí podemos agregar el tercero. Este ángulo de aquí, el ángulo L, va a ser congruente con el ángulo Q. De manera que esto sería prácticamente 3x grados. Y aquí tenemos los tres ángulos completos. Entonces recordemos el principio universal de la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo. Que la suma interna de cualquiera de sus ángulos internos va a ser igual a 180. O sea que 3x le sumo 88, le sumo 35, esto va a ser igual a 180. Muy interesante. Así que 88 más 35 nos daría 123. Por cuestiones de espacio nos vamos a saltar ese pasito, ¿verdad? 123 que está sumando pasaría a restar. De manera que 3x mediría 57 grados. Ojo, que recordemos que nos pide que encontremos x y cuánto vale cada lado. Mire, este ángulo de aquí, 3x, lo vamos a remarcar. Este claramente me está diciendo que mide 57, ¿de acuerdo? Pero como queremos saber cuánto vale la X, es muy fácil. El 3 que está multiplicando pasaría a dividir. De manera que 57 entre 3 nos daría 19 grados. Y ahí tendríamos la resolución del inciso B. Y en el inciso C, pues sin mucho protocolo que tengamos que ver, pues prácticamente este triángulo de aquí son isósceles. Prácticamente es un triángulo isósceles que este ángulo de acá va a ser congruente con este lado de aquí. Entonces, no es de complicarse mucho. De manera que podemos igualar esas expresiones, es decir, podemos igualar la expresión 5x menos 1, lo podemos igualar a 4x más 6. Es decir, 5x menos 4x igual a 6 más 1. 5 menos 4 es 1 y 6 más 1 es 7. De manera que el valor de x de ese triángulo viene siendo 7. ¿Usted quiere saber cuánto mide cada lado? Bueno, como la x vale 7, 4 por 7, esto mide 28. 4 por 7, esto mide 28. Mire acá, 5 por 7, 35. Le quitamos 1, 34. Por lógica, esto debería medir 34, pero lo vamos a meter en forma matemática. 4 por 7, 28. 28 más 6, 8 y 6, 14, y 1 sería 34. Y de esa manera, pues prácticamente queda demostrado que esas medidas de todos los ángulos serían congruentes. Y con eso, mis estimados aprendices, queda resuelto completamente la unidad 1 de segmentos de rectas
y ángulos. Y aquí en esta parte, pues vimos lo que eran los sumamientos de recta, clasificamos los triángulos de acuerdo a sus lados y encontramos en la relación de los ángulos internos y externos de los triángulos, clasificándolos según su naturaleza. Espero que el video les sea de mucha utilidad y pueda compartirlo con los demás amigos, familiares y parientes. Dios los bendiga, los cuide y recuerden, si les gustó el video, denle like y suscríbase. Pasen una hermosa y feliz noche. Bendiciones.